Estamos en Meridiano Blue, como siempre también en las plataformas de video de Blue Radio, hablando sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas, el ataque del ELN a un grupo de militares en zona rural del municipio del Carmen, en norte de Santander, en la zona del Catatumbo, que dejó 9 uniformados asesinados y otros heridos. Hay cifras que varían entre 9 y 18 uniformados. El presidente Gustavo Petro convocó para el próximo lunes en la Casa de Nariño a todo el equipo negociador del gobierno y a los garantes internacionales para analizar cuál va a ser el futuro de las conversaciones de paz. El presidente Petro dijo que no ve una voluntad adecuada del ELN ni cuenta con el respaldo popular. Oti Patiño es el jefe del equipo negociador del gobierno del presidente Petro con el ELN. Señor Patiño, bienvenido a Meridiano Blue. Buenos días. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo se ve desde la mesa de negociaciones este atentado del ELN contra integrantes del Ejército de Colombia? Sí, lo primero decirle que los militares están en nuestra mesa de delegación y como asistencia técnica, pero también hay militares en uso de buen retiro también como parte de la delegación, de tal manera que es una delegación del gobierno que cuenta con la cooperación de los militares en su conjunto, de las fuerzas militares y también recientemente también de la Policía Nacional, de tal manera que la fuerza pública hace parte integral de la delegación del gobierno en estos diálogos con el ELN. En tal sentido, una agresión de este tipo, si se junta con otras agresiones contra la población civil, como lo que está ocurriendo en Saravena, como lo que ha ocurrido de constreñimiento de lesión en las comunidades, en algunas comunidades indígenas, para evitar que las comunidades libremente elijan a sus dignatarios, así como las voladuras de oleoductos en Arauca. Digamos, todo eso de alguna manera conspira contra el clima de confianza, de cordialidad con que deben transcurrir unas conversaciones de paz. Si bien no se ha pactado este juego de hostilidades todavía, es un primer punto que se debe batir en el próximo ciclo. De todas maneras, sí hay una obligación moral cuando se está sentado a una mesa, hay que atenuar, disminuir al máximo las agresiones contra la institucionalidad, máxime cuando esa institucionalidad ha manifestado un compromiso con las políticas de cambio de este gobierno, que uno supondría que son las mismas por las cuales el ELN aún se mantiene en armas. Sí. Señor Patiño, usted ha estado durante estos últimos meses en esa mesa de negociaciones, ha liderado el grupo del gobierno, un grupo variado y amplio de negociadores. Después de lo que ha pasado, y usted además le suma otros hechos, además de el asesinato de esos 9 militares, dolorosísimo, lo que pasa en Saravena, el constreñimiento en otras zonas del país, ¿a qué se debe? ¿Esto se debe a que el ELN no tiene una verdadera voluntad de paz? O más bien, como dicen algunas voces, a que hay algunos sectores, en particular algunos integrantes del Comando Central del ELN, que no están comprometidos con la mesa de negociaciones. Creo que hay una gran equivocación por parte de quienes ordenan o ejecutan estas acciones pensando que ese tipo de acciones pueden fortalecerlo en la mesa de negociación, cuando en realidad lo debilitan mucho. Una mesa de negociación que no tiene un imperativo moral con la paz, desde luego dificulta mucho unas conversaciones en el clima de construcción de paz, que es lo que nosotros hemos venido planteando. Porque no es solamente una mesa de negociación, sino también que apunta, digamos, hacia eso, hacia construcción de paz. Se ha dicho que acuerdo que se haga, acuerdo que se implementa, y esa implementación de los acuerdos debe tener el compromiso no solamente de ellos, sino de toda la institucionalidad. En este momento estamos desarrollando con la vicepresidenta de la República unos auxilios humanitarios, unos alivios humanitarios en la zona del Bajo Calima y San Juan, y desde luego en eso están comprometidas todas las fuerzas militares, todas las instituciones, la Iglesia, la ONU, los países, digamos, que nos han venido acompañando, y desde luego todos los gobiernos locales de esa zona. Y esos alivios que deben convertirse en un plan estructural de
de cambio de las condiciones de vida de toda esa región, pues son parte del desarrollo de esta mesa de construcción de paz, que no solo es de negociación. Y todo eso, todas las acciones que se emprendan contra la fuerza pública, contra las comunidades, lastima el espíritu mismo de este proceso de paz. Pero en ese sentido, señor Patiño, ¿usted le va a sugerir al presidente Gustavo Petro en esa reunión de lunes que las negociaciones sigan adelante? Si le entiendo, digamos, usted no tiene contemplado o no ha pensado en que el asesinato de 9 militares en norte de Santander, sumado a los otros hechos violentos que usted mismo describía, pues sea suficiente como para pensar de pronto en una suspensión de la mesa. No, nosotros no nos vamos a parar de la mesa, por supuesto que no, pero vamos a ser mucho más exigentes y mucho más apremiantes en la cesación del cese al fuego. ¿Y hasta dónde, señor Patiño, también quiero preguntarle, está dispuesto a hacer el gobierno? Porque lo que se ha visto en estos últimos meses es que esa iniciativa de avanzar hacia la paz ha sido el gobierno. Entonces ustedes firman el decreto del cese al fuego, ellos lo desautorizan a los 2 días, ahora ustedes piden alivio humanitario, ellos siguen con los ataques violentos. Entonces, pues, ¿cuál es esa exigencia puntual al ELN? No hemos cedido en nada. Digamos, eso de que el gobierno ha cedido en algo ya es una apreciación, pero el gobierno no ha cedido en nada. Hemos planteado la necesidad de que esto sea el primer ciclo, de que la agenda y el acuerdo sea un acuerdo de Estado, no es solamente de gobierno. En la segunda establecimos una agenda de negociación de manera conjunta. Hemos planteado la necesidad de, digamos, en el desarrollo de esto, hacer unos alivios humanitarios, sobre todo allí donde hay tragedias humanitarias, y eso crea compromisos de ambas partes, de tal manera que no ha habido ninguna cesión. Es más, los desarrollos de muchas de las acciones son parte integral del programa de gobierno, un programa de paz con transformaciones sociales y económicas, de tal manera que no ha habido ninguna cesión. Esto que está haciendo, muchas de las cosas que están haciendo obedecen a las promesas establecidas por el gobierno durante su campaña presidencial, que se consagraron en el mismo programa de gobierno y están siendo parte integral del plan de desarrollo del actual gobierno. De tal manera que no hay ninguna cesión. Esto hasta ahora no se ha negociado absolutamente nada. Simplemente estamos invitando al ELN a que en el empuje para una ellos con cambio social, ellos hagan parte de eso. Sí. Señor Patiño, en su mensaje en Twitter el presidente Petro dice 2 cosas que son muy duras. Dice, 1, que el ELN no tiene voluntad de paz. 2, dice que no tienen respaldo popular. Eso último es evidente, pero el ELN realmente todavía cree que tiene respaldo popular. Puede tener algunos mínimos apoyos en algunas zonas, pues por la coerción y por los años de convivencia en las zonas. Pero con base en eso que plantea el presidente, quisiera saber de qué manera se va a abordar un tema que es fundamental, y es el alivio, la disminución del conflicto, 1, que debería salir de esa reunión del lunes, perdóneme, y 2, la aplicación estricta del derecho internacional humanitario, que incluso lo ha pedido el comisionado Danilo Rueda. El DIH, por ejemplo, no permite que un grupo armado coja a mansalva al otro grupo y lo mate, como hicieron los señores del ELN con los soldados en el Carmen, en el norte de Santander, en las últimas horas. ¿En qué sentido se va a aumentar la exigencia al ELN para que realmente se diga o se decida si tienen o no voluntad de paz? El ELN ha planteado que son una organización política armada o una organización político-militar con fines políticos, y el gobierno ha reconocido esa condición. De todas maneras, esa condición tiene que estar refrendada no solamente por ese reconocimiento, sino también por los hechos. En la medida que el ELN pierda apoyo total de la población, en la medida que realice actos que no se compadezcan con ese espíritu político y con esas obligaciones morales, aunque no estén escritas, hacen parte integral de un clima de confianza en la mesa de negociación y donde la opinión pública también juega, me parece, digamos, que están conspirando contra sí mismos.
contra su propia condición de actores políticos. Claro, pero en la práctica, ¿qué les va a exigir el gobierno? Usted nos dice que van a aumentar las exigencias. ¿Qué se le ocurre? ¿Hacia dónde podrían ir las cosas? Aumentar no estamos aumentando ninguna exigencia. Estamos, digamos, volviendo o siendo la voz de apremiar más la cesación de hostilidades y de cese al fuego. Pero Claro. que no esté escrita, como le digo, digamos, debería ser una obligación moral que entiendan ellos y la asuman realmente, antes de que esté escrita en un papel. Sí, pero señor Patiño, y esto se lo pregunto con respeto. Usted empuñó las armas, usted perteneció al M-19 y usted hizo el tránsito hacia la vida civil, usted formó parte de quienes hicieron posible la entrega de armas del M-19 a finales de los años 80 y han honrado esa voluntad de paz y cumplieron con la voluntad de paz. Hoy usted realmente, con la mano en el corazón, ¿cree que el ELN quiere dejar las armas? Después de todo lo que han visto recientemente los colombianos, si están sentados en una mesa, ¿por qué arrecian? ¿Cuál es la teoría y la lógica? ¿Cree de verdad usted que van a dejar las armas? Me parece que es una lógica falsa, en el sentido en que entre más acciones hagan contra la población o contra las instituciones armadas, más fuertes van a ser en la mesa. Lo cual, pues, no es cierto. Cuando, ya que me cita el proceso de paz nuestro, nosotros no hicimos un cese al fuego en el gobierno de Barco. Sin embargo, entendimos que había que disminuir al máximo las operaciones armadas y desde luego no las volvimos a hacer, aún sin pactar el cese al fuego. De tal manera que entendimos que hay una obligatoriedad moral para crear ese clima de confianza que se requiere por estar en una mesa de negociación. Sí. Señor Patiño, quiero hacerle una última pregunta sobre lo que hoy está pasando en el Comando Central del ELN. Hay algunas voces que señalan que hay 2 personas, cabecillas, jefes del ELN, que estarían dando instrucciones para atacar y para ir un poco en contravía o de manera paralela seguir cometiendo actos violentos a pesar de la mesa de negociaciones. Yo quiero preguntarle si ustedes han hablado con el ELN sobre esto. Marta o la abuela desde Chocó y alias Pablito desde Arauca, ¿son factores disociadores de la mesa de conversaciones? Nosotros estamos, digamos, partiendo de que desde la base de que el ELN es una sola organización y que la delegación del ELN representa el conjunto de la organización del ELN. De tal manera que, desde luego, siempre hay que preguntar si esos actos, si esas acciones gozan de la complacencia de la misma delegación o no. Pero eso nos lo tienen que decir ellos. No tenemos que sobre ello especular. ¿Pero ustedes se lo han preguntado o se los van a preguntar a Pablo Beltrán, al jefe negociador del ELN? Se supone que ellos, digamos, hacen parte, digamos, que es una sola organización, porque si no estaríamos dialogando y haciendo varias mesas de negociación, lo cual no se ha hecho hasta el momento. Si la delegación estima de que no representa al conjunto del ELN, que dice que hacer negociaciones con su abuela, ¿cómo es? Con la abuela. La abuela, Marta o la abuela y Pablito. Eso. Pues entonces, pues haríamos esa negociación con esa señora o con el denominado Pablito, pero hasta ahora no estamos en ese tono, no estamos en ese trance. ¿Y hoy usted ha hablado con su contraparte, señor Patiño? ¿Se ha comunicado con alguna de las personas de la delegación del ELN? No hay comunicación en estos interciclos. No hay interlocución. ¿Se mantiene la reanudación de los diálogos en La Habana en las próximas semanas? No es en la próxima semana, es más tarde. No, en las próximas semanas. En la próxima semana. Pues hasta el momento y según lo que se acuerde, después de una decisión de nuestro presidente, que se decida acortar los tiempos para que se reanuden o prolongarlos, pero de todas maneras lo que sí es cierto es que el gobierno no se va a parar de la mesa de negociación. Eso es lo único claro que yo tengo,
Lo que sí puede es que cambia el clima, que cambia la cordialidad, cambia la confianza y hace mucho más apremiante el tema del cese al fuego. Señor Patiño, muchas gracias. Ok. Blue, la alternativa.